Entonces ahora vamos a dar inicio con la clase número 7 en total de todas las que hemos tenido. Y el día de hoy vamos a ver más que todo lo que es práctica y terminar la parte del módulo matemático. Entonces, antes de empezar, para hacer las 5 últimas preguntas, vamos a ver un pequeño anuncio que es un mensaje que me dijo Rectoría que tenía que dar los cursos, que es informarles a ustedes que ya están las nuevas fechas para hacer el examen de admisión. Estas van a ser, al menos para el caso de la UCR, la Universidad Nacional, del 1 de diciembre al 24 de enero de 2021, es decir, de finales de este año hasta principios del otro año que viene. Y la fecha para empezar las clases en la Universidad de Costa Rica está estipulada para hacer la semana del 5 de abril. Entonces, cualquier cosa, si tuvieran alguna duda con respecto a eso, nada más me lo dicen. Entonces, esto lo que significa es que el curso puede durar más o menos hasta esas fechas, o podríamos ir, qué sé yo, cortándolo semana por medio o algo así, dependiendo de lo que digan ustedes. Pero eso es una ventaja para nosotros, ya que así tenemos más tiempo para prepararnos y poder ver más prácticas, más ejemplos, más cosas parecidas más o menos a lo que va a ser el examen y todo ese tipo de cosas. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Que ya está la fecha para el examen y yo no sé si a ustedes les llegará el correo, pero lo más seguro es que sí. Que les digan cuándo es su cita de examen y específicamente dónde tienen que ir a hacerlo y ese tipo de cosas que son más generales, ¿verdad? Entonces, eso nada más que tengan en cuenta, ¿verdad? Ya está la fecha, eso es prácticamente lo que dice todo este mensaje. Entonces, nos habíamos quedado en la presentación anterior, en la pregunta número 80. Y yo les dije que para esta clase tenían que resolver las 5 preguntas que quedaban. Creo que todos los que estamos hoy estuvieron en la clase pasada. Entonces, todo bien por ese sentido. Así que, bueno, la pregunta 81, el que la quiera resolver, nada más me dice. Y si veo que en un minuto nadie ha dicho nada, yo escojo de todos los que están aquí a quien le toca resolverla. Ok, entonces, Stephanie, ¿cuál cree usted que es la respuesta correcta y por qué? Si no, cualquier otra persona, ¿verdad? También puede responder a esta pregunta, al 81, que es la que estamos analizando. A ver, Steven, ¿qué pasó? ¿Quiere participar? ¿Cree que es la respuesta correcta?
Y un minuto para que alguien la responda, si no, para pasar a la siguiente. Bien, entonces, para que ustedes puedan resolver esta pregunta, lo que tienen que analizar es ver la secuencia, ¿verdad? Ustedes ven que aquí el término M1 es igual a 1, el término M2 es igual a 1, el M3 es igual a 2, el M4 es igual a 2, el M5 es igual a 3 y el M6 es igual a 3. Entonces, si ustedes lo ven de esta forma, el patrón que hay es que aquí tenemos M1 es igual a 1. El número que sigue es M2. Entonces, podemos pensarlo así. M1 es igual a la mitad del número que sigue. Entonces, M1 es igual a 2 dividido entre 2, que 2 dividido entre 2 es igual a 1. Entonces, la respuesta para M1 es igual a 1. Entonces, si planteamos eso ahora para M81, bajo esa misma lógica que utilizamos al ver cómo es que están ordenados los números en la secuencia que nos están otorgando, pensamos, M81 tiene que ser la mitad del número que sigue. Entonces, ¿cuál es el número que sigue 81? 82. ¿Y cuál es la mitad de 82? La mitad de 82 es 41. Entonces, la respuesta correcta para este problema es la opción D. Ese planteamiento es muy, muy sencillo. Creo que hayamos hecho una muy parecida dentro del PDF que yo les he mandado de todas las clases. Entonces, ahí podrían revisarlo para que tengan un poquito más de entendimiento de por qué es esta la respuesta. Entonces, aquí no quise explicarlo tanto porque, como les dije, ya hay una pregunta muy parecida que hayamos hecho antes, por eso yo pensé que se les iba a hacer un poquito más fácil. Y entonces la respuesta correcta es la opción D, que es 41, porque la mitad de 81 más 1 sería la mitad de 82 y la mitad de 82 es 41. Sí, es que le habíamos preguntado a Stephanie la pregunta anterior, pero al final nadie respondió. Entonces, Stephanie, si quiere tratar de resolver la pregunta 82 o decir más o menos cuál fue la respuesta que dio, le damos un par de minutos y después la revisamos entre todos.
Entonces la pregunta 82 lo que nos dice es lo siguiente. La fecha para entregar un informe fue originalmente el sábado 13 de junio, pero se cambió la fecha para 228 días después de la fecha original. ¿Qué día de la semana es la nueva fecha de entrega? Entonces, ustedes para resolver ese tipo de problemas lo que tienen que hacer es imaginarse que esos días se pueden dividir en semanas. Entonces, si hoy es miércoles, en una semana, ¿qué día va a ser? Pues miércoles. Entonces, si ustedes dividen 228 entre 7, les va a dar la cantidad de semanas que han pasado. Y después, si el residuo de esa división es igual a 0, es decir, es una división entera, sin decimales, el día que cayó dentro de X días va a ser el mismo día que estamos hoy. Entonces, si la división diera un número entero, habrían pasado nada más semanas sin días y eso sería que es sábado, es decir, el día en el que estamos trabajando este problema. Sin embargo, si esa división a ustedes les genera algún residuo, es decir, que es una división con decimales, el residuo a ustedes lo que les está indicando es la cantidad de días que han pasado después de ese sábado. Entonces, para este caso, lo que tendrían que hacer es hacer la división de 228 entre 7 para ver cuántas semanas han pasado y notar qué les indica el residuo en relación a los días que pudieron haber transcurrido después de esa cantidad de semanas que vamos a encontrar. Entonces, lo que yo les recomiendo es hacer lo siguiente. Tenemos el 228, ¿verdad? Lo dividimos entre 7. Entonces, la división de 228 entre 7 da 32. Este 32 lo que indica es que han pasado 32 semanas. Y después nos queda un residuo que es igual a 4. Ese residuo son los días que han pasado después de ese sábado. Entonces, si los ponemos a contar, después de sábado tenemos lunes, martes, otra vez, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. Entonces tenemos 4 días y después de esos 4 días es miércoles. Entonces, la respuesta correcta a ese ejercicio del día de la semana en el que es la nueva fecha de entrega es la opción B, que es miércoles, como lo que estaba diciendo Andrés en el chat. Entonces, esa es la respuesta correcta. Si tienen alguna duda, ya saben, nada más me lo dicen. Y si no, entonces pasamos a la siguiente pregunta, que espero que alguien la responda y nos explique bien cuál fue el procedimiento que hizo y todo eso, ya sea por el chat o por el chat de voz.
Ok, entonces nos dice Andrés que la respuesta correcta es la opción B. ¿Alguien tiene una respuesta distinta? Si no, para empezar a revisarlo. Ok, lo que nos dice el enunciado es lo siguiente. Lorena tiene 4 hijos. José, Sofía, Pablo y Elena. Se sabe que José tiene 5 años más que Sofía. Elena tiene 4 años menos que Pablo. Entre Sofía y Elena hay 4 años de diferencia y todos tienen edades diferentes. Entonces, se puede afirmar con certeza que, opción A, José es el hermano mayor. Entonces, analicemos todo lo que involucra a José. Sabemos que José tiene 5 años más que Sofía. Muy bien. Después tenemos que Elena tiene 4 años menos que Pablo. Elena tiene 4 años de diferencia con Sofía. Entonces, Elena podría ser un año menor que José. Y Pablo sería entonces 5 años mayor que él. Así que no se puede afirmar que José sea el hermano mayor. La opción B dice, Pablo es el hermano mayor. Entonces, tenemos que José tiene 5 años más que Sofía. Elena tiene 4 años menos que Pablo. Entonces, si sabemos que entre Elena y Sofía hay 4 años de diferencia y Elena tiene 4 años menos que Pablo, sabemos que Sofía es 4 años menor que Elena, ya que no pueden tener edades iguales. Entonces, José tiene 5 años más que Sofía, es mayor que Sofía, y Elena es mayor que Sofía. Entonces, esto hace que Pablo sea también mayor que José. Y al ser Pablo mayor que José y José mayor que Sofía y Pablo a la vez ser mayor que Elena, Pablo es el hermano mayor. Entonces, esa es la respuesta correcta. La opción C dice, Elena es mayor que José. Entonces, trabajamos con que Elena tiene 4 años menos que Pablo. Y no tenemos una relación directa que nos indique que Elena sea mayor que José. Igualmente, con el análisis que hicimos de Pablo, vimos que Elena es menor que José. Entonces no es algo que podamos afirmar con certeza. La opción D dice José es mayor que Pablo. Ya vimos que eso no es posible porque Pablo es el mayor. Y la opción E, Sofía es mayor que Elena, no es cierto porque ya vimos que Elena es mayor que Sofía. Es decir, al revés de lo que nos está proponiendo la respuesta. Entonces, la respuesta correcta es la opción B. Bueno, arriba se me había olvidado pasar la respuesta completa, que lo que nos indica toda esta división, ¿verdad? Es que han pasado 32 semanas y 4 días. Entonces es miércoles. Y lo que yo les escribí aquí para que ustedes lo tuvieran en cuenta es que José tiene 5 más que Sofía, entonces José es mayor que Sofía, Elena tiene 4 menos que Pablo, Pablo es mayor que Elena, Sofía y Elena se llevan 4 años, todas las edades son distintas y no se puede afirmar que José sea el mayor con los datos que nos están dando, tampoco que Elena sea mayor que José, ni que José sea mayor que Pablo o que Sofía sea mayor que Elena. Si ustedes se ponen a trabajar con todos, ven que no hay ninguna forma de que ustedes puedan justificar alguna de esas respuestas. Y la única que sí tiene sentido dentro del contexto que nos están dando es que Pablo sea el mayor de todos los hermanos. Ok, pasamos ahora a la pregunta número 84. Vamos a darles unos 2 minutos para que piensen, analicen y escriban si tienen alguna respuesta para esta pregunta. Y si no, después la vamos a resolver entre todos. Ya saben, la misma dinámica que hemos hecho hasta ahora. Entonces, 2 minutos a partir de ya.
Entonces este problema lo que nos dice es, Mariela numera consecutivamente las páginas de un cuaderno empezando con 1 en la primera página. En el proceso de numeración utilizó 187 dígitos. ¿Cuántas páginas tiene el cuaderno? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer aquí es considerar que hay un caso para el que usa un dígito para cada página y en el que usa 2 dígitos para cada página. De la página 1 a la página 9, Mariela va a utilizar solamente un dígito. Y después de la página 9, va a empezar a utilizar 2 dígitos. Entonces, las respuestas nos indican que no se pasó de 100 páginas. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. A 187 le restamos 9 dígitos, que son las 9 páginas que hizo con un dígito. Y después, el resto que nos queda a partir de ahí, lo dividimos entre 2. Y con eso vamos a encontrar cuál es el total de páginas, sumando lo que nos da esa división, más las 9 que teníamos al principio. Esto se puede explicar gráficamente más fácil si lo vemos de la siguiente forma. Lo que les estoy diciendo es que las primeras 9 páginas usó 9 dígitos, por lo que después le quedaban 178. Y si ustedes hacen la división de 178 entre 2, nos da un total de 89 páginas. Entonces, si agarramos 89 y le sumamos las otras 9 páginas del principio, tenemos que en total el cuaderno tiene 98 páginas. Entonces, la respuesta correcta es la opción B. Si alguien tiene alguna duda, entonces la verdad siempre está en su libertad de escribirla o decirla en el chat del audio. Ahora, la pregunta 85 es la última que vamos a ver de matemática de este quiz general 1. Ustedes tienen que tener en cuenta ahora que ya vimos todas las preguntas de matemática de este quiz, las tienen en esta presentación resueltas para que puedan practicar y después cuando yo les presente otros ejercicios puedan resolverlos y puedan decirme cuál es la respuesta con total seguridad. Entonces, la pregunta 85 dice, Carla desea llamar por teléfono a una amiga suya, pero no recuerda los últimos 2 dígitos del número de su amiga. Si Carla recuerda que los 2 últimos dígitos del número de teléfono sumaban 12, ¿cuántas son las posibilidades para recordar el número completo de su amiga? Dice que está hablando por micrófono, pero no se escucha. Qué raro. Espérense, voy a ver si puedo modificar eso. Qué extraño. Sí, está muy extraño. Seguramente es un problema que tiene la reunión por esta vez. Entonces, cualquier cosa, mejor escríbanlo todo por el chat para que sea más sencillo, porque sí, yo no los escucho. No sé si entre ustedes escuchan, pero no, yo por alguna razón no los puedo escuchar. Está muy extraño. Entonces, esta pregunta, la pregunta número 85, se hace muy fácil. Aquí Stephanie nos puso la opción D. Veamos. Yo creo que sí es esa. Y efectivamente, ¿verdad? Entonces nos ponemos a analizar y este, tenemos que poner cuáles son todos los 2 números de un dígito que sumados nos den 12. Entonces empezamos por el más alto, que sería
9 y 3, después bajamos 1 y sumamos 1 al lado derecho. Entonces, 8 y 4, 7 y 5, 6 y 6, 5 y 7, 4 y 8 y 3 y 9. En total, todas las opciones que tenemos son 7 nada más. Entonces, la respuesta correcta, como dijo Stephanie muy bien, es la opción D. Entonces, pasando a la siguiente, esas son otras preguntas del módulo de razonamiento matemático. Entonces, aquí tienen esta pregunta que dice, en una caja se tienen 6 bolas verdes, 8 negras, 2 azules y 15 amarillas. ¿Cuántas bolas se deben de sacar como mínimo para tener la seguridad de haber obtenido 2 bolas negras y 3 amarillas? No, todavía no los escucho. Nada más que para no quedarnos atrás, vamos a manejarnos por el chat. Entonces, cualquier cosa. Sí, es que no los estoy, no los estoy escuchando. Entonces, por eso no puedo, por ejemplo, que Stephanie me dijo que lo hizo distinto. No sé qué es lo que está pasando. Entonces, por eso es que no la escuché, no es que la esté ignorando. Cualquier cosa, si tienen algo que decir, es mejor que sea por el chat, al menos por esta ocasión. Para la próxima, les prometo que voy a intentar resolverlo. En serio, perdón de todo corazón, porque eso esté pasando de esta forma. Entonces, cualquier cosa, todo por escrito. Bien, entonces, en el caso de la pregunta número 1 de estas que les puse aquí, esta pregunta se puede resolver con un método que se llama certezas. De hecho, esta pregunta también ya está en las clases anteriores, pero la pongo para que sirva como un repaso para que los temas no se nos queden botados, ¿verdad? Entonces, de esta manera, ustedes pueden ir refrescando todo y así siento que por lo menos no queda atrás porque las preguntas varían mucho. Entonces, al variar tanto las preguntas, puede ser que se nos olvide algún método, alguna forma de resolución. Entonces, si ven alguna pregunta repetida, es porque quiero que vayan refrescando siempre, clase con clase, aunque estén las clases grabadas, siempre es bueno que lo estén, como les digo, refrescando. Entonces, ustedes para poder hallar cuál es el número mínimo para tener seguridad de haber obtenido 2 bolas negras y 3 amarillas, lo que tienen que hacer primero es irse descartando las otras opciones. Entonces, ocupamos las bolas negras y las amarillas. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es descartar todas las que no nos sirven. Entonces, ¿cuáles son las que no nos sirven? Pues todas las que son de colores diferentes. Serían las 6 bolas verdes, las 12 azules y después tenemos las 8 negras y las 15 amarillas. Es probable que ustedes saquen 15 amarillas. Entonces sumamos las 15 amarillas y después las otras dos que ustedes sumen van a ser con seguridad bolas negras. Entonces la respuesta correcta es 35, es la opción D. Entonces nada más tienen que saber manejar eso, que cuando ustedes les piden algo para tener seguridad, primero tienen que sacar todo lo que no sea eso que les están pidiendo, ya que de esa forma ustedes pueden tener 100% de seguridad en que lo que van a sacar es lo que les está solicitando el problema. En este caso, como les dije, es sacar
todo lo que no es lo que están buscando, sumarlo y después sumar el que sea mayor de los grupos que estamos necesitando. En este caso, sumar las 15 amarillas primero y después las 8 negras. Porque si hiciera al revés, no hay seguridad de que habiendo 23 bolas, las 15 amarillas y las 8 negras, las que vayan a sacar sean 8 negras. Pueden sacar negras o amarillas, entonces, para que lo vayan entendiendo de esa forma. Tienen que sacar primero todo lo que no les sirve. Tranquilo, Michael, más bien estuviste muy cerca, te faltó nada más una. Así que muy, muy bien. Entonces, ok, ¿me entendiste? Ok, te lo voy a explicar. Eh, Vos tenés un total de X bolas que están divididas en tantos grupos. El problema te está pidiendo que encontres cuántas bolas tenés que sacar para tener certeza de que has sacado 2 bolas negras y 3 amarillas. Entonces, lo que haces primero es sumar todas las que no te sirven. Entonces, ¿cuáles son las que no te sirven? Las que no son negras y las que no son amarillas. Entonces, las que no son negras y no son amarillas son las azules y las verdes. Entonces, haces la suma. Sí, esta pregunta está en la presentación de la clase número 2, correcto. Entonces, haces la suma de las azules más las verdes, que sería 12 más 6. Después de tener esta suma, sumas las 15 amarillas, porque es probable, muy poco probable, pero tiene igual un número de probabilidad que saques solamente 15 amarillas después de esto. Entonces, sumas las 15 amarillas, ya sabes que con certeza, después de haber sacado estas 15 amarillas, solamente te van a quedar las 8 negras. Y entonces, ¿cuántas bolas negras son las que ocupas? Nada más ocupas 2. Entonces sumas 2 a lo que ya tenías, entonces serían las 12 azules, las 6 bolas verdes, las 15 bolas amarillas y 2 bolas que con certeza van a ser las 2 negras que estás buscando. Y al hacer toda esta suma, encontrás que tenés que haber sacado mínimo 35 bolas para tener una certeza de que hay 2 negras y 3 amarillas entre todas esas que sacaste. No sé si ahora con eso se entendió. Ok, ok. Sí, esos problemas se llaman problemas de certeza. Cualquier cosa, si quisieran ver más problemas de esos, podrían buscarlos en YouTube. Hay varios, pero con que ustedes entiendan la temática o la dinámica para poder resolver uno, ya con eso pueden hacer cualquiera. Entonces, con que ustedes entiendan un ejemplo de estos, ya el resto salen casi que solos. Entonces, la pregunta 2, ¿cuál creen que es la respuesta correcta? Ya saben, nada más me lo escriben por el chat y ahorita la revisamos. Ok, dicen que la C. ¿Alguien más que tenga otra respuesta? Ok, entonces estamos entre la C y la B. Muy bien. Ustedes tienen 2 gallinas que juntas ponen 2 huevos en 2 días. Entonces, nos están pidiendo la cantidad de huevos que pone una gallina en 4 días. Si tenemos que 2 gallinas ponen 2 huevos juntas en 2 días, significa que cada una puso un huevo en esos 2 días. Entonces, una pone un huevo cada 2 días.
Entonces, si tenemos una gallina, dentro de 2 días va a haber un huevo. Y dentro de 4 días van a haber pasado 2 días desde ese último huevo que puso y vamos a tener 2 huevos. Entonces, la respuesta correcta es la opción B. Y por último, tenemos la pregunta 3, que también es una pregunta repetida, que en este caso es lo que nos dice es pues que en un club deportivo hay 105 personas, de las cuales 39 practican baloncesto, 83 fútbol y 27 ambos deportes. La cantidad de personas que no practican ni baloncesto ni fútbol corresponde a... Ok, entonces para resolver esta pregunta, lo que ustedes tienen que hacer es imaginar primero los diagramas de Venn, que los pueden encontrar en diapositivas anteriores a esta, cuando estén revisando el PDF, ¿verdad? Yo les voy a pasar de esta clase completa. Y una vez que lo tengan, lo que tienen que hacer es dibujar, por ejemplo, un círculo al lado izquierdo, otro círculo al lado derecho y una sección donde los dos se están fusionando, por decirlo así, donde están chocando. Entonces, en esa parte donde están chocando, escribimos los 27 que practican ambos deportes. Y al lado de eso, es decir, en la parte de baloncesto y en la parte de fútbol, hacemos una resta a el total que practica cada uno de esos deportes. Entonces haríamos 39 menos 27 y 83 menos 27. Y después a eso le sumamos los 27. Entonces sería 39 menos 27 es igual a 12. Luego, 83 menos 27 es 56. Y nos quedan 27 en medio. Si hacemos la suma de todos esos números, nos da 95. Entonces, hay 95 personas que practican uno o dos de estos deportes. El total de personas que tenemos es de 105. Entonces, si hacemos la resta de 105 a 95, nos queda que hay 10 personas que no practican ninguno de estos deportes. Entonces, la respuesta correcta es la opción A. Ya saben, esta pregunta está atrás en las diapositivas de otra clase que tuvimos hace poco. Pueden revisarla ahí donde está el diagrama ya más explicado, más detenidamente, para que puedan entenderla. Este tipo de preguntas son muy comunes en los exámenes, sobre todo en los del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Entonces es bueno que lo tengan en cuenta al momento de ir a sus exámenes. Ok, pasamos ahora a otro tema completamente diferente de los números, que es la precisión o comprensión de lectura. La pregunta nos dice, los griegos intentaron encontrar la belleza mediante el arte buscando la proporción y la medida justa, pues estas propiedades implican el equilibrio. Así, construyeron templos como el Partenón para agradar a los dioses que se edificaron por orden de Pericles.
un teatro, un hipódromo y un estadio podrían ser otras obras construidas por los arquitectos griegos. Entonces, según el texto anterior, tenemos 5 opciones y tenemos que identificar cuál es la que se relaciona con lo que acabo de leer. Entonces, voy a dar unos minutos, ¿verdad? Para que ustedes analicen el texto más detenidamente y escriban su respuesta en el chat que tenemos aquí. Ok, entonces, analizando las respuestas que tenemos en la opción A, nos dicen, los arquitectos eran los principales artistas de Grecia. Si analizamos lo que nos dice el texto, en ninguna parte se habla acerca de que ellos sean los principales artistas de Grecia. Entonces, esa opción queda descartada. La opción B dice, la construcción de edificaciones era una forma de buscar la belleza. Lo que nos dice el texto al principio es que los griegos intentaron encontrar la belleza mediante el arte. Y ese arte ellos lo relacionan con la construcción de edificaciones como templos o el teatro, el hipódromo y el estadio. Entonces, la opción B es la opción correcta, como dice Michael, muy bien. Y la opción C dice, la proporción y la medida justa eran la única forma de encontrar la belleza. Esto no es algo que se toque en ninguna parte del texto, entonces esa opción es también incorrecta. La opción D dice, el Partenón es el templo más conocido en cuantos construyeron los griegos. Tampoco es algo que nos está hablando el texto, eso podríamos nosotros suponerlo a base de lo que sabemos nosotros por fuera del examen, pero esa no es la idea, ¿verdad? Entonces, esa opción es incorrecta. Y la última opción dice, los teatros, los hipódromos y los estadios se construyeron posteriormente a la edificación de los templos. Tampoco tenemos ningún dato que nos identifique esta opción como opción correcta. Entonces, la única opción que tiene sentido a partir de lo que dice el texto es la opción B o la opción 2. Entonces, esa es la respuesta correcta. Aquí yo les puse, ¿verdad? Lo mismo que les acabo de decir. Y la respuesta correcta es la opción B. Entonces, pasemos a la siguiente, que también es de comprensión de lectura. El enunciado nos dice, según algunos geógrafos, 250 millones de años antes de la era contemporánea, había un solo bloque continental y estaba rodeado por un gran océano. Esta masa de tierra se dividió en 2 bloques que luego se fragmentaron aún más. Estas afirmaciones son claras si se analiza la forma de los continentes actuales. Por ejemplo, las líneas terrestres a ambos lados del Océano Atlántico coinciden como piezas de un mismo rompecabezas. Entonces tenemos que identificar qué es lo que plantea todo ese texto. Y tenemos las 5 opciones para poder elegir una que es la respuesta correcta. Entonces, les voy a dar igual un par de minutos para que traten de resolverlo y después la analizamos entre todos.
Ok, analizando entonces las opciones que nos dan en el problema para resolverlo, tenemos la opción A, que es una teoría sobre cómo se formaron los continentes. Vemos que lo que dice es que según algunos geógrafos, entonces al decir según algunos geógrafos, podemos identificar esto como una teoría que tiene un grupo de geógrafos que está especializado acerca de todo ese tema de cómo se formaron los continentes. Entonces, esa respuesta es muy probable que sea la opción correcta. En la opción B tenemos una descripción de cómo se formaron los continentes. Decir que esta es una descripción de cómo se formaron los continentes sería decir que todo esto es verdad. Pero si analizamos justo al principio, dice según algunos geógrafos, es decir, no hay algo que corrobore que esa información esté completa o que sea del todo cierta. Entonces, a partir de eso que les estoy diciendo, la opción C, que dice información completa sobre la separación de dos masas terrestres, también queda incorrecta porque no es una información completa si es nada más una teoría que tienen algunos geógrafos. Entonces, la opción D lo que nos dice es que es una hipótesis incorrecta acerca de la formación de los continentes. En ninguna parte del texto se dice que esto sea algo incorrecto. Entonces, esa opción también es incorrecta. Y la última opción dice información difícil de corroborar por la cantidad de años transcurridos. No tenemos ningún punto en el texto donde se nos esté diciendo que esa información sea difícil de corroborar. Entonces, eso sería como una suposición que podrían hacer ustedes al momento de estar realizando el examen, y eso está muy mal, porque lo que tienen que hacer cuando estén resolviendo el examen es apegarse completamente, solamente a lo que les está diciendo el texto. Entonces, la opción correcta es la opción A, una teoría sobre cómo se formaron los continentes. Ok, pasando ahora a la siguiente, otra pregunta que igual es de comprensión de lectura y de analogías, es: el tamaño del planeta Júpiter alcanza casi el máximo posible para un cuerpo celeste no estelar. Si su masa fuese mayor, dispondríamos de un doble Sol en nuestro sistema solar. Según el texto, el paso de Júpiter de planeta Sol estaría necesariamente condicionado por una razón de, y tenemos todas las opciones, ¿verdad? Entonces les voy a dar unos minutos para que ustedes la piensen y escriban cuál es su respuesta, y después la conversamos. Ok, entonces analizando las respuestas, lo que nos dice la opción A es la forma. La forma no es algo que se esté diciendo que es algo influyente, ya que todos los planetas tienen una forma de geoide, que es algo muy similar a una esfera. Entonces, esa opción es incorrecta. La opción B habla de tiempo, y esto no es algo que esté relacionado con lo que dice el enunciado de la pregunta. La opción C habla de magnitud, y el texto nos dice que el tamaño de Júpiter y su masa es lo que le impide ser una estrella. Entonces, esto se puede identificar como la magnitud que tiene el planeta dentro del sistema solar. Entonces, esa respuesta es correcta. La opción D dice luminosidad. En ninguna parte se habla de la luminosidad que ocupa tener el planeta. Y la última opción es temperatura, completamente está fuera del enunciado, nada que ver. Entonces, la opción correcta es la opción C. Muy bien, todos los que pusieron la C en el chat están en lo correcto. Entonces, ahora vamos a ver la pregunta número 57, que dice:
Un tren sale de San José con cierto número de personas. En la primera parada, la mitad de los pasajeros abandona el tren y un pasajero sube. En la segunda parada, un tercio de los pasajeros abandona el tren y sube un pasajero, con lo cual en el tren quedan 15 pasajeros. ¿Cuántos pasajeros abordaron el tren al salir de San José? Entonces, les voy a dar unos minutos. Esta pregunta es un poco más difícil, así que voy a darles unos 3 o 4 minutos para que la resuelvan y después revisamos.
Les voy a proponer una solución. Traten de hacerla y me dicen si les da alguna. Imaginen cada una de las opciones que tienen dentro del problema. Es decir, imaginen que tienen 62, después se baja a la mitad, y así con todos, y me dicen si hay alguno que les dé y que tenga sentido. ¿Cómo se dan cuenta si tiene sentido o no? Pues no les queda ningún número con decimales. Traten de hacerlo y me dicen si les da alguna de las opciones que tienen en el texto. Dicen que la opción B, veamos, estoy viendo, la opción B en todo lo que nos está diciendo el enunciado. Tenemos 60 pasajeros, ¿verdad? En la primera parada, la mitad de los pasajeros abandona el tren y un pasajero sube. Entonces, la mitad de 60 sería 30. Y si sube un pasajero, tendríamos 31. En la segunda parada, un tercio de los pasajeros abandona el tren. Entonces, 31 dividido entre 3 es un número con decimales. Entonces, por esa razón, la opción B es incorrecta, ya que no hay un tercio de 31. Entonces, eso no tendría sentido lógico para lo que nos está diciendo el problema. Entonces, la opción B es incorrecta. En el caso de la opción A, si lo hiciéramos, sería 62, la mitad de 62 sería 31, y 31 más 1 es 32, y 32 tampoco tiene tercera parte. Entonces, la opción es incorrecta. 58 sería la mitad de 58, creo que es 29. Después sube 1, quedarían 30. Después se baja un tercio de 30 serían 10 personas, quedarían 20. Y después sube una persona y quedarían 21. Entonces esa opción es incorrecta. La opción D dice 48. Entonces la mitad de 48 sería 24. Más 1 serían 25. 25 tampoco tiene un tercio. Entonces esa opción también es incorrecta. Y la última opción es la de 40 pasajeros. Entonces tenemos en la primera parada, se baja la mitad, 40 menos 20 sería 20. Sube un pasajero, quedarían 21. Y baja un tercio de 21, un tercio de 21 es 7. Entonces 21 menos 7 es 14. Y si sube otro pasajero, quedarían 15. Entonces la opción correcta es la opción E. Es la única que tiene sentido a partir de este análisis que les estoy proponiendo. Eso es algo más como un tanteo o batear en el examen y ver cuál tiene sentido. Eso es algo válido, ¿verdad? Si ustedes sienten que eso se les hace más fácil al momento de estar resolviendo el examen, pueden hacerlo. O si no, yo les recomiendo también plantear una ecuación, que sería una ecuación lineal, donde X es la cantidad de pasajeros que se subió al principio. Entonces tendríamos X, que es la cantidad de pasajeros inicial, menos la mitad de X más 1 es igual a un medio de X más 1, porque X menos un medio es que ustedes tengan 1 menos la mitad de 1, queda la mitad de 1 por X más 1.
y después a esto le restan un tercio de lo que tienen, que sería un tercio de un medio de x más 1, más el pasajero que se está subiendo. Entonces, todo esto nos da 15. Y si nosotros nos ponemos a simplificar, sería un medio de x más 1 menos un sexto de x, ¿verdad? Aquí hacen propiedad distributiva. Entonces, ese 3 multiplica este 2, queda un sexto, y ese un tercio multiplica 1, queda menos un tercio, porque menos por más es igual a menos. Y después pasan todo lo que no tenga x a la derecha y dejan a la izquierda todos los términos con una x. Entonces quedaría un medio de x menos un sexto de x es igual a 14 menos 1. Este 1 pasa al otro lado restando. Ese un tercio pasa al otro lado sumando. Un tercio de x es igual a 40 tercios. Entonces, este 3, como lo quieran ver, ¿verdad? Este 3 se cancela con este 3 y queda que x es igual a 40. O pueden verlo como que este 3 sube a multiplicar y 40 entre 3 por 3, los dos 3 se cancelan, ¿verdad? Se simplifican porque está el mismo número arriba y abajo. Entonces, la respuesta correcta es que x es igual a 40. Entonces, de las dos formas, ¿verdad? Ustedes pueden analizar cuál sienten que es más rápida, más sencilla, y con eso sale este problema, que es uno complicado. Es, creo que de los más complicados que tiene esta práctica del examen de admisión. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y por último, ya para ir cerrando la clase, quedaría hacer de práctica o de tarea, como lo quieran ver, para el sábado, las preguntas de comprensión lectora del quiz general 1. El mismo quiz que estamos trabajando para las preguntas de matemática. Podrían ser al menos unas 10 de esas de práctica, ¿verdad? O unas 5, lo que ustedes sientan que queda mejor. No, no están obligados a ninguna cantidad en específico, pero siempre es bueno, ¿verdad? Que mientras más hagan, va a ser mejor para ustedes para el momento de realizar el examen. En el caso de los que entraron tarde, al principio estábamos hablando que el examen va a ser el del 1 de diciembre al 24 de enero del 2021. Entonces, para que sepan que si tuvieran algún problema con que el curso extienda hasta esa fecha, quieren que sea más corto, todo ese tipo de cosas, me lo pueden hacer saber por correo, me dicen, y después tendríamos una reunión donde lo discutamos para la forma en la que va a proceder. Yo no tengo problema con ninguna forma, yo puedo dar el curso hasta diciembre, puedo dar el curso hasta antes de eso, lo que ustedes quieran. Yo no tengo ninguna presión, porque al final ustedes son los que mandan, ustedes son los que saben más o menos cuánto necesitan de este curso. Entonces, por ese lado, piénsenlo. No me lo digan ahorita, piénsenlo y cualquier cosa nada más me avisan y después yo lo traería a discusión con el resto de personas del curso. Entonces, me gusta que ustedes estén asistiendo porque varios dejaron de asistir y eso es algo que yo les voy a decir ahorita en el correo que les voy a mandar, que para la próxima clase, la clase del sábado, espero que los que hayan sean los que se van a quedar en el curso porque no es justo ni para ustedes ni para mí que yo les esté mandando todo este material, ¿verdad? Lo que son las clases grabadas, las clases en documentos PDF, a todos por igual, si hay unos que no están yendo, no están pagando y ese tipo de cosas, porque eso no es como lo más equitativo. Lo equitativo sería que quien esté pagando tenga el derecho a las clases y todo lo que eso involucra. Entonces, eso para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿verdad? Yo entiendo si tienen alguna justificación, ¿verdad? Que me la hagan llegar, me la hagan saber, para que igual yo les pueda pasar todo el material, pero sí, nada más para que sepan eso. Sí, voy a subir la clase número 6 a YouTube. La clase número 6 ya está, esta es la 7 ya se está grabando, entonces la 6 ya está y la 7 si tengo, ahorita voy en internet, la voy a subir de un solo para que la tengan disponible desde ya y puedan ir estudiando, revisando, etcétera. Y también los que ya ustedes saben quiénes son, los que son nuevos en el curso, el viernes vamos a tener una reunión extra. Creo que a Michael le he dicho que era jueves, va a ser el viernes, entonces el viernes más o menos hasta ahora, si no tienen problema, vamos a tener una reunión más o menos como de una hora, hora y media, para que repasemos todo lo que vimos al principio del curso y que no estén atrasados en comparación al resto. Entonces eso sería todo por hoy. Espero que practiquen bastante, que puedan sacarle provecho a las prácticas y que para la próxima vengan bien finos con todas las preguntas. Entonces eso sería todo.